¿Qué les dice esta palabra, cognitivo? Todo lo que tiene que ver con el área mental, por decirlo así. Ya, con el área mental. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra les dice? Conocimiento. Conocimiento, ya. Con el pensar también. Bien. Efectivamente, este paradigma tiene que ver mucho con lo que es el pensar, ¿ya? Con los procesos mentales. Y este paradigma empezó a surgir en los años 60, ¿ya? Y fue lo que vino a ser, entre comillas, como el contrapeso a las teorías conductistas, ¿ya? Vino a poner en jaque este paradigma y plantear que podíamos ir más allá de los estímulos y respuestas, de los castigos y beneficios, ¿ya? Y este paradigma se sustenta principalmente en que hay que poner atención a todo lo que son los procesos mentales para dar explicación a ciertos comportamientos de los estudiantes. ¿Ya? Acá dicen que vamos más allá de lo que es simplemente la memoria, acá ya toma en juego, empezamos a hablar sobre los procesos mentales de los estudiantes, también vamos a empezar a hablar un poquito de los procesos socioafectivos de nuestros estudiantes, cuáles son sus ideas fuertes, ¿ya? Si bien aún se mantiene la idea de que lo memorístico sigue teniendo un lugar preponderante dentro de este paradigma, ¿ya? Pero acá le agregan un mayor significado a que vamos a memorizar, pero de una forma un poquito más comprensiva, organizando esa información, dándole un significado a esa información, no simplemente almacenar datos porque sí, ¿ya? También nos muestra una nueva parte del ser humano, ¿ya? Y nos plantean que este ser es capaz de procesar información, ¿ya? Es capaz de decodificar, organizar, darle significado e irlo almacenando en el cerebro, ¿ya? No es simplemente una tabla rasa que guardaba información, sino que es capaz de ordenarla, darle un sentido, ¿ya? Y acá dice que también entran en juego las funciones mentales, ¿ya? ¿Se acuerdan que ustedes cuando vieron al principio la palabra me dijeron que tenía que ver con la mente? Efectivamente, este paradigma nos señala que el ser humano es capaz de almacenar, de ordenar, de organizar, de jerarquizar, de esquematizar la información. Es un poquito, los procesos mentales están más presentes dentro de este paradigma. Y existe la visión del alumno y la visión del profesor. Acá se pretende en este paradigma que es importante también la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje, ¿ya? Es importante que el estudiante activamente esté procesando esta información y ponga a funcionar todas sus competencias cognitivas para que sea capaz de resolver problemas. ¿Se acuerdan cómo era la participación en el paradigma anterior? ¿Era activa o inactiva? Inactiva, profe. Ya, Los alumnos como que estaban sometidos, por decirlo así. ya, sometidos, ya, eran solamente receptores de la información que entregaba quién. El profesor o Exacto. la persona. Ya, aquí el estudiante se empiezan a mostrar las primeras luces de que el estudiante también es capaz de cuestionar, es capaz de desafiar el proceso. ¿Y cómo va a ser el maestro en este paradigma? Acá el profesor va a asumir un rol de ayudar a los estudiantes a que sea capaz de organizar y relacionar esa información,
¿ya? De que ese conocimiento memorizado, cómo yo lo puedo aplicar, lo puedo ordenar, lo puedo jerarquizar, y eso el alumno lo va a lograr de la mano del profesor, ¿ya? Ya no es una información absoluta, no es una idea absoluta que el maestro plasma en el cerebro de sus estudiantes, sino que acá el estudiante, porque por ejemplo cada estudiante puede ir jerarquizando la información de distintas formas, la puede organizar de diferentes formas o la puede relacionar de diferentes formas. Es igual como, por ejemplo, cuando a ustedes se les pide que elaboren a lo mejor un mapa conceptual o un organizador gráfico, ¿ya? Todos los organizadores gráficos o todos los mapas conceptuales son iguales, quedan iguales, No, profesora, ¿ya? ¿Por qué no? porque todos tenemos distintos puntos de vista. Claro, hay distintos puntos de vista y diferentes formas o criterios para organizar la información, ¿ya? Y el profesor cumple un rol de colaborar y orientar en cómo procesamos esa información, más no imponer un patrón o un modelo único. ¿Ya? Muy bien, chicos. Acá ya también empiezan a hablar que el docente no es el único protagonista dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya? Empiezan a hablar de que es importante la participación de los demás elementos que están en la sala de clase. El estudiante, los grupos curso, una interacción profesor-alumno, una interacción entre compañeros, entre pares, ¿ya? Es muy importante estos procesos dentro de este paradigma. En el paradigma anterior, ¿quién era el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje? En el conductivismo, ¿quién era el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿El profesor Leo? Ya, bien, claro. El profesor Leo es un ejemplo del conductismo y él era el que tenía la verdad absoluta y era el protagonista del proceso. Aquí ya empieza a haber una dualidad. Empezamos a ver que hay una dualidad de participación y de protagonismo, como que es compartido, ¿ya? Tiene un rol muy importante el profesor y también tiene un rol el estudiante. ¿Ya? Pero insípidamente, ¿ya? Después cuando pasemos al tercer paradigma nos vamos a dar cuenta que ahí cambia totalmente los roles protagónicos. Acá empiezan como a compartir, a interactuar, a trabajar colaborativamente profesor, alumno y grupo curso. ¿Ya? Y hay teorías que van sustentando este paradigma. En una primera instancia vamos a tener la teoría sociohistórica de Vygotsky, el cual nos habla de las zonas de desarrollo, ¿ya? Dice que un desarrollo real de un estudiante es lo que éste puede hacer de forma autónoma, ¿ya? Y el desarrollo potencial es lo que puede llegar a ser el estudiante con la ayuda de un adulto. ¿Y qué adulto va a ser este? Su profesor, ¿ya? También empieza a hablar Vygotsky de que el docente tiene que tomar un rol más mediador, de guiar el aprendizaje, de consensuar el aprendizaje, ¿ya? Y tratar de intervenir solamente en aquellos casos en que el estudiante no es capaz de hacerlo solo, ¿ya? A veces los estudiantes necesitan como una manito, como que los vayamos guiando, como que los vayamos apoyando, vayamos colocando ciertos andamios para que el estudiante pueda lograr su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Si yo como profesor voy visualizando que el estudiante es capaz de hacer alguna actividad o capaz de evidenciar una competencia sin que yo tenga que intervenir, es preferible que yo como profesor dé un paso al costado y deje que el estudiante hasta dónde puede llegar solo sin intervención del profesor. Ahora, si yo si yo observo que necesita de mi intervención, ahí lo hago. También tenemos a Piaget,
Este autor plantea que otra labor del profesor es saber qué y cómo formular aquellas preguntas que puedan permitir al estudiante formular o construir su propio conocimiento, ¿ya? La labor del maestro se centra en averiguar cuáles son aquellas preguntas o cuáles son aquellas actividades que yo como profesor puedo formular para promover el aprendizaje en mis estudiantes, ¿ya? ¿Cómo puedo gatillar aprendizaje en mis estudiantes? A través de las actividades que yo voy a diseñar para él, donde el estudiante pueda seguir potenciando esta autonomía a la que queremos llegar. También tenemos la teoría de Ausubel, ¿ya? Él plantea que la organización del conocimiento en estructuras, ¿ya? Y que la interacción entre estas estructuras va a permitir la codificación de la información, ¿ya? ¿Se acuerdan que hablábamos esto de los mapas mentales, de los mapas conceptuales, de hacer lluvia de ideas con los estudiantes? ¿Ya? Este autor plantea que sí, que es importante mantener estructura, pero que cada estructura va a ser diferente dependiendo de cada estudiante. Para que cada estudiante estructure y almacene y jerarquice esa información en función de sus propios procesos cognitivos, ¿ya? También tenemos a Brunner, que él plantea que los estudiantes aprenden de mejor forma a través del descubrimiento, ¿ya? No entregar definiciones y conceptos tácitos, sino que el estudiante sea capaz de descubrir. A lo mejor podemos entregar o esbozar alguna información inicial, ¿ya? Pero el estudiante es el que tiene que descubrir cuáles son las relaciones de ese concepto, cómo puedo utilizar ese concepto o esa información, ser capaz de hacer inferencias, que el estudiante sea capaz de tener la capacidad de extraer información de carácter implícito, ¿ya? Sea capaz de inferir, sea capaz de emitir juicios, ¿ya? A través del descubrimiento. Quizás nosotros podemos entregar las ideas principales de algún contenido o de alguna unidad que nosotros queremos ver e ir observando cómo se va desarrollando el estudiante, a dónde puede llegar, qué tipo de preguntas va a hacer el estudiante, a qué tipo de fuentes se va a dirigir para buscar más información y complementar lo que se le entregó en un estado inicial, ¿ya? Que el propio estudiante vaya descubriendo, vaya generando sus conceptos, vaya estructurando el conocimiento. Eso plantea Brunner.